Misión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 28 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy, aunque usted no lo crea. Según algunos medios de comunicación como el Universal, el exministro de Trabajo y constituyente Francisco Torrealba aseguró que Venezuela es el único país que aumenta el salario durante la pandemia. Claro, a $2,33 mensuales. Ahí no le falta razón y lo decimos evidentemente con ironía y seguramente él también. La pregunta que nos hacemos es, ¿estos funcionarios viven con $2,33 mensuales en nuestro país? La inquietud obviamente es retórica. Recordar que ayer incautaron 450 millones de dólares en dinero, caballos y condominios de funcionarios y empresarios investigados en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Varios datos. Según la agencia Reuters, PDVSA estudia propuesta para reestructurar la industria con el apoyo de privados. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Alimentos Polar alertó sobre retrasos en el despacho por bloqueo del Sistema Integral de Control Agroalimentario, y la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, acusó a Nicolás Maduro de crear una catástrofe económica y humanitaria en nuestro país en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad sobre Venezuela. Además, lo acusó de bloquear la asistencia humanitaria y de un severo subregistro de los casos de COVID-19 reportados en territorio nacional. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del embajador Sadio Garabini, fue embajador de Venezuela. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional, la importancia que se le ha dado al caso Venezuela, sobre todo en medio de esta pandemia que afecta a todo el planeta. Le pedí un comentario sobre lo que ha dicho la embajadora de Estados Unidos ante la ONU en su cuenta en Twitter, acusando a Nicolás Maduro de crear una catástrofe económica y humanitaria en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, eso es una realidad y una preocupación de la comunidad internacional evidente, porque la pandemia llegó a un país, Venezuela, que estaba ya en una situación desastrosa por tanto en el sistema sanitario, sino también en el sistema de transporte, el sistema de luz, el sistema hídrico. Aquí las manifestaciones en estos días son impresionantes, de gente que pide agua para lavarse las manos, que es lo mismo que se puede hacer para enfrentar el virus. Entonces, evidentemente, la reunión en la ONU, que estaba solicitada por básicamente países europeos, preocupados precisamente por la crisis humanitaria que podría desarrollarse de una manera realmente apabullante en Venezuela por las condiciones en las cuales llegó. Nosotros tenemos la suerte, la única gran suerte, es que el virus llegó a un país que ya estaba más o menos cerrado. Había pocos vuelos, no había turistas de hace años, por razones evidentemente no positivas. Pero en ese sentido, el inicio, digamos, de la pandemia llegó a Venezuela tarde, y al haber la cuarentena hace que el desarrollo sea menos rápido y violento. El peligro es si esto agarra velocidad, como ha sucedido en otros países, en las condiciones en las cuales nos agarra son realmente espantosas.
Entonces, allí está el interés. Ahora, en el Consejo de Seguridad sabemos cómo es el asunto. O sea, aquí no hay decisiones, no hay declaraciones, porque siempre hay países que tienen veto, como Rusia, por ejemplo, que si hay alguna decisión que afecte la imagen del régimen de Maduro, evidentemente la van a vetar. Entonces, básicamente se trata de un problema de presentación de imágenes y que, claro, Rusia seguramente lo que debe haber dicho es que las sanciones norteamericanas en particular y también las europeas en un momento en el cual hay una crisis humanitaria por la pandemia deberían ser reducidas, por lo menos. Bueno, la respuesta de evidentemente los países que han apoyado la posición norteamericana en la última decisión, que fue la presentación del proyecto de una posible salida negociada en función de un gobierno de emergencia nacional, estarían muy dispuestos todos estos países que han apoyado esta posición, Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea, a reducir las sanciones y a eliminarlas, siempre y cuando el régimen demuestre su voluntad de solucionar el problema de la crisis política y social venezolana, aceptando la alternativa presentada. Evidentemente, Estados Unidos lo que estaba presentando sabía perfectamente que la alternativa no estaba dirigida al cogollo del régimen, sino estaba dirigida a dos objetivos. Uno, a la búsqueda de un quiebre dentro del régimen mismo, diciéndole a los comandantes de red y a los políticos chavistas que no están involucrados en el narcotráfico ni en el terrorismo, que habría una salida posible para ellos, para que el chavismo pudiese mantener una presencia política en el escenario futuro. Y la otra razón era la de precisamente reducir las presiones de aquellos que, tomando en cuenta la pandemia, querían una reducción de las sanciones. El gobierno norteamericano y aquellos países que lo han apoyado, repito, le contestan, bueno, estamos dispuestos a reducir las sanciones siempre y cuando el régimen demuestre su voluntad de una salida pacífica, democrática a la crisis venezolana. Bueno, embajador, en el marco de este estado de cosas y el análisis que usted comparte con nosotros, ¿cómo interpretar la designación del nuevo ministro de Petróleo, que está sancionado? Además, es buscado por autoridades norteamericanas, como lo recordaba el Comando Sur, incluso el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental de los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente, aquí en Venezuela, desgraciadamente, lo que parece que están jugando al ¿cómo es? El juego de la silla, que simplemente las sillas musicales, ¿no? Que se alternan, y entonces este señor habría que ver cuáles han sido los cargos durante estos 20 años y se la están pasando. Evidentemente él es que sabe de petróleo, me gustaría que me lo dijeran, porque si bien entiende un criminólogo, entonces sinceramente la selección habría que preguntarle a Maduro por qué se le ocurrió nombrar a la Isami, y como tú decías, debe tener mucho cuidado el Isami cuando viaje a la primera reunión de la OPEP como ministro, porque no sabemos qué puede pasarle en Viena. Podría decidir el gobierno austríaco, que por cierto reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, que de pronto podría ocurrírsele de que detenerlo y plantear el caso desde el punto de vista criminal por la acusación de narcotráfico del fiscal general de los Estados Unidos.
Eso habría que ver si eso es factible, porque habría que ver el acuerdo entre la OPEP y el gobierno austríaco. Pero de todas maneras siempre es peligroso cada vez que salga este señor al exterior, y algunos se podrían emocionar por los 10 millones de dólares que tiene como recompensa para ser presentado ante los tribunales norteamericanos. Entonces, bueno, sinceramente, la selección es peculiar desde todo punto de vista. Ahora, lo cierto es, embajador, que hay un grupo, o al menos que acompaña a Nicolás Maduro, que no tiene la más mínima intención de ceder a este plan, esta transición negociada que está planteando Estados Unidos. Yo le preguntaría un comentario sobre este tema y lo uno con estas dos reuniones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hablando de nuestro país en menos de una semana. El día de mañana no podrán decir que no sabían. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sobre el segundo punto, es la preocupación de la cual estábamos hablando. O sea que aquí la crisis humanitaria que viene de la pandemia, pero que viene mucho más atrás por la crisis generalizada desastrosa en la cual nos encontramos. Así que la hambruna en Venezuela, el desastre en Venezuela puede ser mucho mayor. Ahora, sobre el primer punto te anticipé algo que en la primera pregunta, que era precisamente el objetivo de esa plan y alternativa presentado, no era para el cogollo, que inmediatamente respondió al día después o el mismo día que no estaba dispuesto a esa salida. El mensaje era para otro tipo de personalidades que dentro del régimen, como te decía, comandantes de red, políticos no involucrados en las listas del narcotráfico y del terrorismo, que podrían pensar en que les conviene una salida, y por eso podría haber un quiebre interno dentro del régimen, ¿verdad? Ese era el mensaje. Ahora, ¿tendrá eso efecto inmediato más allá? También hay un mensaje para el cogollo que le dice, bueno, si ustedes se van en este momento, pueden siempre ir a Moscú, a La Habana, quizá a Estambul, para seguir su vida, pero háganlo ahora porque después puede ser que no van a tener esa alternativa. Así que, como repito, el mensaje está bastante claro. Finalmente, embajador, su opinión acerca de la colaboración del gobierno iraní en el marco de esta crisis sanitaria. La versión oficial es que, bueno, ellos van a colaborar con, digamos, la reestructuración de la industria o para poner a funcionar algunas refinerías. Quisiera su comentario tomando en consideración la tensión que existe ahora mismo justamente entre Irán y los Estados Unidos. ¿Qué lectura hacer tomando en consideración lo que ya hemos comentado? Lo escuchamos. Bueno, la respuesta es que hay una desesperación por parte del gobierno, el régimen de Maduro, con este desastre de que la potencia energética mundial de la cual hablaba Chávez, productora de petróleo, un petroestado, ahora ni siquiera tiene gasolina para el mercado interno. Bueno, entonces, desesperados por la crisis que se está viniendo encima, le piden apoyo a los pocos aliados que tiene, entre los cuales está Irán, que es un productor de petróleo, y quizás precisamente aquí en esos aviones de los cuales te he hablado que han venido durante estos últimos días, vienen quizás unos técnicos, vienen algunos aparatos para tratar de recomponer alguna de las refinerías, por lo menos producir algo al respecto. Parece que eso es muy complicado porque siempre hay aditivos que tienen que ser importados y que esos son mucho más difíciles de conseguir.
Veremos si tiene algún efecto, pero esa es la razón. Es una razón de desesperación, porque ya con la crisis de transporte, la crisis que teníamos sanitario, etcétera, de todos los sistemas, y ahora además no hay gasolina, entonces verdaderamente estamos llegando a la tormenta perfecta que crea explosiones sociales que ya estamos viendo en todo el país, ¿no? Entonces, evidentemente, esa desesperación tiene que ver a dónde puedo yo conseguir algún apoyo, y ahí vemos el resultado. Ahora, como tú decías, Irán evidentemente es uno de los pocos aliados que quedan, pero también lo que hace es fortalecer la imagen del apoyo al terrorismo, a grupos como Hezbollah, y evidentemente esto refuerza esta imagen en los países de la comunidad democrática internacional. Embajador Sayo Garavini, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, tratando de ayudarnos a entender el alcance de esta reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir sobre la crisis humanitaria en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, varios temas. Comentábamos la declaración del señor Francisco Torrealba, que fue ministro del Trabajo y es constituyente, asegurando que Venezuela es el único país que ha aumentado salario durante la pandemia. Y bueno, advertíamos que sí, no sabemos con certeza, pero en el caso de Venezuela se ajustó a $2,33. Y decíamos que probablemente este funcionario hablaba con ironía. En su cuenta en Twitter, él aclaraba que en Venezuela se mantienen los subsidios casi en su totalidad a la educación, la salud, la vivienda, electricidad, el agua y el combustible, que se cobra hasta en $2 el litro en estados como Táchira. Para hablar acerca de este y varios temas, incluyendo la situación de la principal industria en nuestro país, saludamos vía telefónica a la periodista Mayela Armas, periodista
del área económica. Un gusto conversar con nuestra invitada. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, mucho interés de hablar con nuestra invitada acerca del telón de fondo de la crisis. Yo iniciaría a partir de los anuncios que acaba de hacer el equipo económico de Nicolás Maduro, incluyendo este ajuste de salario mínimo que es prácticamente imperceptible, que aplica a las pensiones de los viejitos, de nuestros viejitos en el país. Yo te pediría un comentario inicial acerca de la justificación que hacen funcionarios como el señor Torralba de este tema. Te escuchamos. Bueno, básicamente lo que el gobierno ha hecho, bueno, es el ajuste salarial que normal se haga en mayo. Lo que sucede es que, bueno, tú estás haciendo un ajuste que en realidad fue en menos mínimo, sin contar en una alimentación, fue un ajuste de un 60%, poco por debajo de lo que es la inflación, porque ya en el primer trimestre, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela, es 124%. Entonces, bueno, el gobierno hace unos ajustes que, primero, uno quedan por debajo del tema de la inflación. Segundo, que bueno, resultan insuficientes para cubrir evidentemente todo el tema de la canasta básica de los ciudadanos. Y bueno, lo tercero es que es un ajuste que al final termina incidiendo más en los comportamientos de los precios, porque básicamente la forma como se financia ese aumento salarial es a través de lo que es el conocido financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela. Entonces, es la impresión desordenada de bolívares. Entonces, bueno, evidentemente es un ajuste que queda corto y termina siendo inflacionario, porque bueno, evidentemente para tú hacer los ajustes salariales, la idea es que tú tengas una mayor productividad, y la productividad evidentemente ahorita es muy mala, venía muy mal desde hace mucho tiempo a través del modelo de control que deterioró mucho el aparato industrial. Y bueno, cuando el gobierno hizo unos cambios, pues los cambios llegaron un poco tarde y nuevamente volvemos al mismo ciclo que ya hemos conocido a lo largo de 17 años. Ahora, da la impresión, y lo hemos comentado con algunos analistas, que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, bueno, ha perdido contacto con la realidad. Sin ir más lejos, hoy la FAO, la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación, decía que Venezuela es foco de preocupación durante la pandemia. Y yo te pediría un comentario porque ciertamente se trata este último de un ajuste que no alcanza para absolutamente nada. Y da la impresión que digamos, en este esquema que ha creado, este esquema ideológico que se ha creado durante los últimos 20 años, no hay demasiado margen de maniobra. Yo te pediría un comentario al respecto e incluiría la lista de precios acordados, que en muchos casos, según ha trascendido de forma extraoficial, superan el salario mínimo justamente que acaban de subir. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, básicamente lo que te repetía, o sea, nosotros estamos viviendo un ciclo que es el mismo que tenemos desde el año 2003, desde que se instalaron los controles. Evidentemente, los controles nunca, para la redundancia, te controlaron la inflación siguió por razones de deterioro del aparato productivo y por razones de toda la misma estructura creada por el mismo gobierno. Entonces, evidentemente, tú tienes un problema de que para los ciudadanos no alcanza. El ciudadano que te gana en bolívares hoy en día en Venezuela, evidentemente, es el que está muy apretado en estos momentos. Ahora, tienes un detalle que desde hace un año aquí el país se dividió en dos grupos, y eso lo han dicho muchos los analistas. O sea, el que te percibe un salario en bolívares y el que te percibe algo de ingreso adicional, bien sea en dólares o bien sea a través de unas remesas que son un ingreso extra que puede ser en bolívares o en divisas. Entonces, obviamente tienes dos tipos de grupos, que hay uno que tiene un medio margen de maniobra, no un margen, un poquito de margen de maniobra, y otro que no lo tiene. Entonces, bueno, evidentemente todo el país está totalmente dividido en dos grupos, realmente, y en medio de esta crisis ahorita con la cuarentena, pues bueno, evidentemente el tema del ingreso se hace mucho más difícil, porque bueno, esta gente que te percibe un ingreso extra te vive del día a día, y ahorita no lo puede hacer. Entonces, bueno, evidentemente cada vez que estamos en este proceso de controles, que el gobierno vuelve a fijar nuevamente los precios, que si bien los precios que fija son
algunos están muy por debajo de los costos de producción porque a las empresas les afecta la hiperinflación. Evidentemente para los ciudadanos se hacen inalcanzables aquellos que ganan un salario bajo, porque evidentemente la totalidad de un cartón de huevos o un kilo de queso. Pero bueno, estamos volviendo a que es el mismo dilema que tenemos efectivamente desde que se iniciaron los controles en Venezuela. O sea, los controles que afectan un golpe a la producción, el salario debería estar en función de la producción y no lo está. Entonces, bueno, siempre volvemos al mismo ciclo de deterioro, pues donde quien paga los platos rotos es el ciudadano. Ahora, te pregunto, y antes de hablar de lo que está ocurriendo con la industria, con Petróleos de Venezuela, Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica, decía, bueno, un poco lo que tú comentas, bajar artificialmente los precios no es la solución en este momento, y advertía que una vez que se agoten los productos, se puede paralizar el sector productivo. Yo te pediría un comentario porque ciertamente la situación ahora mismo es diferente, es un poco más complicada si cabe en el caso concreto de nuestro país. Quisiera tu opinión al respecto, te escuchamos. Bueno, básicamente lo que sucede es que tu gobierno mantuviste una serie de regulaciones y amenazas al sector con un conjunto de marcos legales hasta mediados de 2018, cuando aquí las sanciones, el músculo financiero del gobierno ya no era igual. Evidentemente el gobierno sintió demencia, entonces dejó que, aunque estuviera el marco legal regulatorio vigente, dejó a la industria operar, vamos a llamarlo de esa manera. O sea, ya no venía a escribir a DICOM, ya tú le permitías a la industria importar con su propia divisa. El problema es que cuando tú importas con tu propia divisa, obviamente eso encarece los productos, y por eso veíamos una serie de productos más caros. Por eso empezaron a aparecer productos básicos en los anaqueles desde el año pasado. Lo que pasa es que esos productos en los anaqueles se sumó a que, algunas industrias pudieron traer materia prima, pudieron producir. El tema está que ya no estaban vendiendo, porque evidentemente no todo el mundo podía costear los nuevos precios a lo que se estaban vendiendo los productos. Entonces hubo una caída de consumo. Esa caída de consumo a su vez ha generado que en muchas industrias, bueno, no muchas, sino las pocas industrias operativas y algunos comercios tengan un cierto inventario y puedan seguir manteniéndose el abastecimiento. Pero llega un momento que cuando tú vuelves nuevamente a fijar controles, nuevamente vienes con advertencias a la industria. Entonces, bueno, eso vuelve otra vez al rezago. Pero bueno, volvemos a un periodo de hace 4 o 5 años, pues. Entonces, la verdad que es un ciclo muy perverso, todo es muy perverso. Pero además con una industria petrolera, como ya sabemos, en las condiciones que ya conocemos, y los precios internacionales del crudo bajo mínimos. Yo te pediría un comentario sobre esta información que ha publicado la agencia de noticias Reuters acerca de los planes de Petróleos de Venezuela sobre la reestructuración de la industria con la intención de promover la participación de privados. ¿Qué posibilidades ciertas hay de una iniciativa, de que una iniciativa de esta naturaleza se materialice, tomando en cuenta incluso las últimas designaciones y, bueno, digamos las medidas que hay sobre PDVSA ahora mismo? Te escuchamos. Bueno, básicamente lo que está sucediendo en la industria petrolera, y es lo que ahora los cambios que se han estado realizando, es estamos hablando de que es una industria que ya venía con muchos problemas ya desde 2014, 2015, bueno, yo diría que es mucho antes, por un tema de desinversión, de falta de personal capacitado, un tema de corrupción. Entonces, bueno, eso obviamente ha impactado en la actividad de la industria petrolera, que llegó a una caída muy severa. Ya estamos hablando del año 2017. Ahí cuando el gobierno decide hacer un cambio en la gerencia y sacar a civiles para poner una gerencia militar. El tema está que la gerencia militar no funcionó. Entonces, bueno, obviamente la producción siguió cayendo. Pero claro, a eso se sumaron el tema de las sanciones. Las sanciones obviamente limitaron un problema, el tema de la comercialización de crudo de PDVSA. Y bueno, aunque el gobierno logró sortear a través de Rusia, sus aliados, Rusia y China, bueno, evidentemente el flujo de ingresos no era el mismo que hace 4 o 5 años. Entonces, obviamente este tema de que la industria ya no tiene el mismo músculo que tenía, obviamente la ha llevado a ceder espacio. Entonces, parte de la reestructuración que ellos plantean es dejar un poco más de espacio al sector privado, cosa que no sucedía desde la era de Chávez, que estamos hablando desde la época de
estamos hablando desde el inicio de la década del 2000. Entonces, obviamente el gobierno está haciendo una manera, o PDVSA está buscando maneras de cómo sortear esta situación en esta baja flujo de ingresos a través de dar una participación a privados. El detalle está es cómo vas a dar toda esa participación, más allá de los actores tradicionales del mercado petrolero. Entonces, bueno, esto es una nueva etapa que no sabemos cómo vaya a funcionar. Y evidentemente, bueno, PDVSA viene a registrar un deterioro muy severo de capacidad, y ahora, bueno, viene esta etapa que no sabemos cómo va a funcionar. Entiendo que hay unos cambios en materia de la estructura, de cómo se vaya a manejar lo que es el área de exploración y de producción. Entonces, bueno, esos cambios hay que ver cómo van a funcionar ahora, que, bueno, las nuevas directivas, la cabeza va a estar en manos de Aníbal Chávez y el ministro va a ser Tarek El Aissami. Bueno, yo te pregunto, y lo conversaba con nuestro invitado anterior, el embajador Sadio Garavini, ¿qué incentivo puede haber para los privados de participar en un proceso de reestructuración como el que estaría planteado en las actuales circunstancias? Insisto, y con estas designaciones, el gobierno norteamericano, por ejemplo, el día de hoy ha destacado, digamos, las sanciones contra el nuevo ministro de Petróleo y los, digamos, casos abiertos en la justicia norteamericana. En esas condiciones, digamos, ¿qué empresa podría analizar participar en una reestructuración de esta naturaleza? ¿Qué puedes decirnos? Mira, si tú me preguntabas, esto vamos a ponerlo en el mes de diciembre, las empresas podían tener un incentivo que era el precio. Evidentemente el precio había subido, Venezuela se podía manejar con un precio como el que se estaba cotizando en ese momento. Algunas empresas se lo habían pensado, porque bueno, siempre el negocio petrolero está ahí, o sea, el negocio petrolero va a estar siempre, no va a cambiar. Ahora, el tema es que la pandemia ha cambiado todo a nivel global, entonces los incentivos no sabemos ahorita cuáles pueden ser. Si están dispuestos las empresas a tener un músculo en Venezuela como lo habían pensado hace unos meses. Entonces, bueno, creo que es un problema un poco difícil predecir, tomando en cuenta que, bueno, el tema del coronavirus ha cambiado todo a nivel global. Entonces, ahí es complicado para decir que, mira, tienen un incentivo, podrían tenerlo. Hace unos meses era el tema del precio, hace un tema era el precio y que, bueno, yo podía tener un mayor control de operaciones, de ganancias. Hoy día no, es muy difícil dar una proyección porque evidentemente el panorama cambia. Sí, permanentemente. Es difícil, digamos, adelantarse a lo que puede ocurrir en el corto y mediano plazo. Mayela Armas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializada en el área económica, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, no solo con relación a los anuncios del equipo económico de Nicolás Maduro, incluyendo el ajuste de salario mínimo que pasó a $2,33 mensuales en nuestro país, sino también este proceso de reestructuración de PDVSA, que aparentemente estaría en marcha o bajo análisis y evaluación, según lo ha publicado la agencia de noticias Reuters. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el «Consúltalo en el Rivas Mijares». Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana,
por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos acerca del impacto social de la crisis. La canasta alimentaria de abril podría costar más de 60 millones de bolívares. Y esto lo tomo de la versión electrónica universal. Si se mantiene el tipo de cambio, la canasta básica costaría $349, por lo cual se necesitan al menos 273 salarios mínimos para cubrir la alimentación venezolana. Son declaraciones de Oscar Mesa del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, y de esto vamos a hablar ampliamente en esta parte del programa. Nos acompaña para ello el profesor economista Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, un gusto conversar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Buenas tardes a la radioaudiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, profesor, acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, el impacto económico de esta crisis que contrasta abiertamente con las medidas económicas que ha anunciado Nicolás Maduro. Sí. Hace algunos minutos compartíamos con nuestra invitada anterior la declaración de Francisco Torrealba, que destacan algunos medios electrónicos, exministro del Trabajo, constituyente, asegurando que Venezuela es el único país que aumentó el salario durante la pandemia, más aún advirtiendo que, bueno, en territorio nacional los servicios son gratuitos. Yo les pediría un comentario de su parte en torno a estos temas. Lo escuchamos. Bueno,
El ministro del Trabajo lo que demuestra es que es un burócrata más del gobierno del equipo de Nicolás Maduro, un burócrata alejado de la realidad económica del país, de la tragedia económica del país. Si bien es cierto que se aumentó el salario, fue tan irrelevante el aumento del salario que ni siquiera vale la pena, cabe la pena, digamos que analizarlo en términos puntuales, porque estamos hablando de que la canasta alimentaria en la República se ubicaría en $350 mensuales, ¿correcto? Y nosotros percibimos $2, porque yo quiero aclarar que los otros $2 de bono de alimentación no tienen carácter salarial, por ende es un error llamarlo salario integral, es un ingreso integral en tal sentido y que no lo percibe toda la población. Un pensionado requeriría 175 veces el salario mínimo para poder adquirir la canasta de alimentos, y este aumento es absolutamente irrelevante porque viene a aumentar, te repito, el salario de $2 a $4, que era lo que es a lo que llegó el tan anunciado aumento salarial, $4 bonificado, correcto. Pues estamos hablando de que el salario mínimo en la República es de 400.000 bolívares y a un tipo de cambio cercano a los 200.000 bolívares son $2, un poco más de $2. Entonces, este aumento, que si tú lo comparas con otros periodos históricos del chavismo en el poder, anteriormente eran cadenas nacionales en donde se anunciaban los incrementos salariales, inclusive con un bono de alimentación que llegó a estar por periodo histórico mucho más alto que el salario mínimo legal en la República. El día antes de la aprobación de este aumento de salario, que María Alejandra, reitero, es absolutamente irrelevante ni siquiera mencionarlo, porque no es ni siquiera un salario de subsistencia, no es salario, está pulverizado frente al tipo de cambio. Así de simple. El día 26 de este mes nosotros recibimos 27 rubros congelados o controlados a precios en dólares, y llama poderosamente la atención que un gobierno como el de Nicolás Maduro y que el equipo económico del que acompaña a Nicolás Maduro, que ha calificado de criminal al dólar y a la página de cotizaciones paralelas del dólar en Venezuela, indiquen o fijen los precios atados a la moneda norteamericana. Esto representa evidentemente el fracaso en materia de política monetaria, el fracaso en materia económica de la administración de Nicolás Maduro y el asesinato del bolívar como signo monetario. Con el salario que este ministro indicaba que se aumentó durante la pandemia, los venezolanos tan solo pueden soñar con un corte de carne y un kilo de queso siempre y cuando se mantenga el esquema de 171 bolívares con 171.072 bolívares por dólar, que era el esquema que se tenía el día 25, porque hay que aclararle a la radio audiencia que el esquema para fijación de esto es el de las mesas de dinero, y del 1 de abril al 26 de abril el tipo de cambio de las mesas de dinero u oficial se devaluó en 110%, y del 1 de abril al 26 de abril el tipo de cambio oficial se devaluó en 111%, con lo cual ambos esquemas están sencillamente yuxtapuestos. Entonces, de lo que el equipo económico de Nicolás Maduro alardea no es otra cosa que la fatal arrogancia del socialismo, es decir, volver a los horrores y a los esquemas de desabastecimiento y de escasez que ya vivimos en 2017 y en 2018. Escucho, María Alejandra. Pero es que además, profesor, son argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, porque si bien es cierto, se mantiene, entiendo, el subsidio en algunos servicios, no en todos, lo cierto es que la mayoría no funcionan, y en el caso concreto del combustible, usted puede llegar a pagar hasta $2 por litro. Maravilloso, maravilloso el ejemplo que sacas a colación, porque fíjate tú que ellos hablan de subsidios a algunos sectores, tomando en cuenta que Maduro la semana pasada dijo que el mercado no existía, que era un invento de la burguesía.
que solamente explica el nivel de desprecio que siente por la ciencia económica y también explica el porqué del infinito desastre en esa materia que ha sido incapaz de gerenciar con cierto nivel de versatilidad. Pero bueno, volviendo al ejemplo que tú colocabas, en 2018 Nicolás Maduro y su equipo económico anunciaron un plan de recuperación y fortalecimiento de la economía con la introducción de un signo monetario y con el supuesto ajuste del combustible. Ese ajuste del combustible nunca se cristalizó hasta llegar al punto de que el combustible fuese gratuito. Correcto, en el estado Carabobo el combustible llegó a ser gratuito, supongo que en la ciudad capital también. Nosotros pagábamos con una galleta que tuviéramos en la guantera, con un pedazo de pan o sencillamente con una moneda del cono monetario de billetes soberanos que los bomberos ni siquiera aceptaban. Este desprecio por la regulación del mercado ha generado que en pleno proceso de pandemia, en donde el mundo ve los contratos forward o a futuro del petróleo cotizado en valores negativos y el precio de la gasolina se ha derrumbado, en Venezuela, que es un país productor de gasolina, la gasolina sea la más cara del mundo. En Caracas se pueden llegar a pagar hasta $2, aquí en Valencia llegamos a pagar hasta $3 y $4 el litro de gasolina para poder surtir los vehículos automotores. En la ciudad capital de Valencia, del estado Carabobo, en Valencia, la ciudad capital del estado, no hay movilidad urbana, solamente motocicletas. Las colas son de 5 y 6 días para priorizados. Y quiero aclarar que Venezuela era un país con una ventaja comparativa en la tenencia de un recurso como el recurso energético, que es un valor elemental, es un principio elemental estudiado por David Ricardo en el siglo XVIII, cuando determinó los niveles que sustentan el comercio internacional. Entonces, ¿de qué habla esta gente? ¿Cuáles servicios son gratuitos? En Venezuela, en el estado Carabobo no podemos pagar la energía eléctrica porque hay una falla generalizada con la facturación de Corpoelec. Pero ¿cómo pagamos ese rezago en pago efectivo del servicio? Con bajones energéticos que nos cuestan los electrodomésticos, que nos dañan las redes eléctricas. En el municipio San Diego, que es el equivalente al municipio de Latillo en la ciudad capital, en Caracas, nosotros hace 2 semanas se sufrió una explosión masiva de las líneas de tensión. Entonces, tú no pagas la factura eléctrica, pero lo estás pagando por no tener el servicio, por percibir un servicio de pésima calidad. El agua potable, nosotros pagamos el agua, el suministro de agua lo pagamos en el estado Carabobo, supongo que en Caracas también. Nosotros lo pagamos a Hidrocapital, a Hidrocentro, perdón, yo la llamo Hidracentro porque pareciera la hidra de Lerna, ese monstruo mitológico con el que luchó Hércules. Y en Valencia tenemos agua potable solamente 2 días a la semana, y un agua de una muy mala calidad, de una muy pésima calidad, un agua que está contaminada. En Caracas la gente toma agua del río Guaire, se baña en el río Guaire. Entonces, ¿cuáles son los logros del chavismo? Yo quisiera que a mí me explicaran cuáles son los logros de la revolución bolivariana, y cómo esta gente se atreve a dar estas declaraciones. Y se atreve a dar estas declaraciones, y esto va más allá del marco político y económico, se atreve a dar estas declaraciones para deconstruir la realidad comunicacional, María Alejandra. Si tú puedes sustituir el discurso por un discurso mentiroso y avieso, tienes la capacidad de pervertir también las formas de pensar, y que la colectividad, la opinión pública, llegue a pensar de manera torpe. Tú analizas cuál es el avance que se ha tenido aquí con los controles de precios, ha sido ninguno, ínfimo. 2019 para muchos analistas y para mucha gente que estaba atolondrada con el tema de los bodegones, decían que era el año de la recuperación, que ya se encontraban los artículos en los anaqueles, y era cierto, la empresa privada pudo en condiciones de hostilidad infinita satisfacer los requerimientos de la población, claro, no en términos de poder de compra, pero al menos en distribución.
pero eso va a desaparecer con esta fijación de precios absolutamente unilateral y sobre todo con la gravedad de que el gobierno reconoce, María Alejandra, que el bolívar ya no es una unidad de valor, ya no es medida de cambio, ya no es patrón de transacción. Un país en donde se perciban $4 al mes es un país condenado a la inseguridad alimentaria. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Organización Mundial para la Salud y la ONU. Venezuela está al mismo nivel de la República Democrática del Congo, de Afganistán, de Yemen y de Sudán. Todos estos países que te indiqué están en guerra. Venezuela no está en guerra. Venezuela está gobernada por una hegemonía absolutamente indolente con el nivel de dolor que sufre la población venezolana. 71% de la población venezolana no tiene acceso al gas doméstico. En Caracas no es tan notorio porque obviamente hay redes de distribución de gas directo, pero aquí en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, que es la tercera ciudad más importante de la República, otrora corazón industrial del país, los operativos de gas son una suerte de circos feriantes en la calle, de muladares, donde la gente sale con los cilindros de gas sin ninguna precaución a esperar que un camión con un murciélago pintado que se llama Dracugás te distribuya el gas doméstico. En Venezuela el 82% de la población manifiesta tener fallas eléctricas, 80% no tiene suministro de agua potable. Entonces, ¿de cuáles servicios nos hablan? Si la primera necesidad que tienen los venezolanos son los servicios públicos que están absolutamente desayados. ¿Qué explicación aquí nos han dado creíble a los venezolanos en términos de lo que ocurrió hace ya más de un año con 2 apagones que mantuvieron a la República literalmente detenida? Más allá de la narrativa falaz de la guerra o del sabotaje, bueno, a menos de que quien se encargue o quien se encargaba de la generación de energía y de la dotación de agua potable sea la maestra que salía en los canales de televisión del gobierno indicando que la represa del Guri bombeaba agua potable a toda la República. En verdad, esto es más de lo mismo, es la replicación del mismo guión de perversidad y de maldad y de una gente que está divorciada de la realidad. Son una nomenclatura con K, como la nomenclatura soviética, una nomenclatura que cree en el socialismo, que lo lleva en la boca, pero que emula los patrones de consumo y de vida de las peores derroches del modelo que deciden adversar. Es como el Partido Comunista Chino, o sea, es la inmoralidad del socialismo. Es que el socialismo solo produce un camino y es el camino hacia la servidumbre, como lo decía Friedrich Hayek. Este gobierno intentando planificar la economía, lo que ha logrado es que los ciudadanos no logremos planificarnos de manera individual. Escucho, María. No, profesor, creo que la explicación ha sido absolutamente clara, precisa, como siempre, acerca de este tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el impacto económico y social de la crisis, que se traduce en una canasta básica alimentaria, solo alimentos, que podría ubicarse en más de 60 millones de bolívares en el mes de abril. ¿Cuántas familias tienen esa cantidad ingente de recursos para hacer frente a la compra de alimentos? Muy pocas, les diría yo. Profesor Carlos Yáñez, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, economista, profesor en la Universidad de Carabobo. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Carcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, que tuvo el inmenso placer de acompañarnos, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.